Hola a todos, soy Alex. Hoy al sentarme y mirar hacia atrás en el camino recorrido, no puedo evitar emocionarme. Hubo días en los que parecía que el mundo entero nos daba la espalda, lágrimas, noches en vela, momentos en los que sentíamos que lo perdíamos todo. Pero, de manera increíble, aquí seguimos juntos iluminados por una noche romántica en esta casa tan familiar. Pero ¿será esta felicidad realmente duradera? ¿O solo es un instante de calma antes de que las tormentas vuelvan a aparecer de repente? No lo sé con certeza. Lo único que sé es que esta noche he preparado un regalo especial para Tuna y el pequeño Henry. No es solo un obsequio, sino también una promesa silenciosa, que sin importar cuánta oscuridad haya en el pasado, seguiré caminando con ellos hacia adelante. Me pregunto, ¿será ese regalo la puerta hacia una boda feliz que todos hemos estado esperando? ¿O despertará secretos ocultos en la sombra que podrían cambiarlo todo de una manera inesperada? Solo hay algo seguro: esta noche comienza una nueva historia, y creo que a partir de este momento nuestro viaje nunca volverá a ser el mismo. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para acompañarnos a mí y a Tuna, y vivir junto a nosotros todas las emociones, lágrimas, sonrisas y sorpresas que nadie podría anticipar. Esta tarde, cuando la luz del atardecer bañaba las tejas y el patio conocido de la casa de madera, me senté junto a mi madre. Esa mujer ha estado conmigo en tantas pruebas, ha visto cada lágrima, cada dolor y mis pasos tambaleantes por la vida. En el silencio solo roto por el canto de los pájaros del atardecer, empecé a contarle todo. Mi voz temblaba, pero mi corazón estaba más firme que nunca. Le hablé del momento en que secuestraron a Henry, el instante en que el mundo de Tuna pareció venirse abajo, y yo me quedé como ausente. Día tras día busqué por todas partes desesperado, rezando por un milagro. Y cuando por fin tuve a Henry entre mis brazos, fue la mayor felicidad, pero también el mayor dolor, porque pagamos con demasiadas lágrimas. Me detuve y respiré hondo. Mirando a los ojos de mi madre dije: «Mamá, he entendido una cosa. Henry no es solo el hijo de Tuna. Ese niño es mi familia, es una parte de mi vida que no puedo perder. Y Tuna es la mujer a quien quiero proteger y amar para siempre». Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Sonrió y con su mano cálida sobre la mía susurró: «Alex, siempre he querido que algún día encuentres a una mujer merecedora. Yo creo que Tuna es esa persona. Sigue el camino que dicte tu corazón. Yo siempre estaré a tu lado». Las palabras de mi madre encendieron una llama en mi interior. Sentí mi corazón latir fuerte, decidido. Supe que no podía dudar más. Esta noche es el momento. Me levanté y entré en la habitación. Frente al espejo arreglé cada pliegue de la camisa, abroché cada botón hasta até los cordones. Cada gesto me temblaba de nervios, como un chico a punto de pedir matrimonio por primera vez. En el reflejo vi a otro Alex, más maduro, más resoluto y sobre todo lleno de amor. Tomé con cuidado la cajita pequeña que había preparado hace tiempo. No era solo un regalo, era una promesa. Un nuevo comienzo, una vida nueva para mí, para Tuna y para Henry. La puerta se abrió. Salí con el corazón latiéndome tan rápido que parecía que se me iba a salir del pecho. Detrás mi madre seguía sonriendo, con la mirada puesta en mí, llena de confianza. Esta noche voy a escribir un capítulo nuevo en mi vida. Coloqué la pequeña caja de regalo en el maletero, con las manos temblando como si sostuviera un tesoro. No era simplemente un obsequio para Henry, sino el símbolo de un nuevo comienzo, una promesa para los dos, madre e hijo. Al encender el coche, el camino hacia la granja de Tuna se extendió frente a mí. Las ruedas giraban con regularidad, pero dentro de mí no había calma. Cada latido golpeaba más fuerte, empujándome a volver lo antes posible al lugar donde mi pequeña familia me esperaba. Durante todo el trayecto, la sonrisa inocente de Henry y la mirada tierna de Tuna aparecían una y otra vez, llenándome de emoción, nervios y una nostalgia que me apretaba el pecho. El atardecer ya había caído. La luz dorada cubría las montañas lejanas con un tono anaranjado mágico. Cuando el coche se detuvo frente al portón de madera, el sol acababa de esconderse tras la sierra.
La tranquilidad del campo se hacía sentir humo de cocina elevándose en la brisa de la tarde, aroma a arroz recién cosechado, y las pequeñas luces del patio encendiéndose brillando como estrellas en la tierra. Me quedé sentado unos segundos respirando hondo. Sabía que ese instante podía cambiar toda mi vida. Mirando hacia la casa, la luz amarilla que escapaba de la cocina me dio una fuerza invisible. Sonreí, apreté el regalo y abrí la puerta. El crujido de las piedras bajo mis pasos marcaba el ritmo acelerado de mi corazón. Cuando el portón se abrió suavemente, mis ojos se detuvieron en la cocina. Tuna estaba inclinada sobre el fuego con sus manos hábiles, su silueta frágil y su rostro iluminado por las llamas danzantes. El corazón me dio un vuelco. Pronuncié en voz baja, «Tuna». Ella se sorprendió y se giró. En ese instante sus ojos brillaron y su sonrisa iluminó toda la estancia. Con una sola mirada, la felicidad llenó la cocina. Me acerqué con una pequeña cuna de madera clara envuelta con cuidado. La miré con ternura y dije, «He preparado este regalo para Henry. Quiero que tenga un lugar cálido donde dormir para que cada uno de sus sueños sea en paz». Los ojos de Tuna se humedecieron y su sonrisa temblaba, pero era dulce. Juntos llevamos la cuna al cuarto de Henry. Fuimos montando pieza por pieza, atornillando cada tornillo. A veces nuestras manos se rozaban y no podíamos evitar reírnos con timidez. Henry corría alrededor curioso tocando la cuna con sus pequeñas manos y los ojos brillantes de inocencia. Cuando terminamos los tres nos quedamos contemplándola. Henry feliz se metió dentro agarrándose a los barrotes con una cara llena de alegría. Tuna lo miró y luego volvió la vista hacia mí con sus ojos reluciendo de felicidad. Tomé su mano. Bajo la luz cálida y entre las risas que llenaban la habitación, comprendí, esto es familia. Este es el hogar que había estado buscando toda mi vida. Afuera la noche ya había caído, pero aquí dentro la luz y el amor brillaban más que nunca. Cuando terminamos de armar la cuna de Henry, Tuna y yo salimos al patio. La noche ya había caído. En lo alto el cielo brillaba con incontables estrellas y la luna bañaba el lugar con una luz plateada y suave. La brisa nocturna traía el aroma fresco del campo. En ese momento sentí una paz rara, esa paz que alguna vez pensé que nunca volvería a tener después de tantas tormentas. Miré a Tuna, sonreí y le dije en voz baja, «Hoy quiero hacer algo muy especial contigo». Entramos juntos en la cocina. Ella ágil lavaba las verduras y encendía el fuego. Yo la ayudaba cortando la carne y preparando la mesa. Eran gestos sencillos, pero dentro de mí crecía una felicidad extraña, como si ya fuéramos una familia desde hace mucho. El sonido del cuchillo sobre la tabla, las ollas, su risa clara y mi voz grave. Todo se mezclaba en una melodía sencilla pero cálida y llena de vida. En poco tiempo la mesa en el patio estaba lista. Una mesa de madera cubierta con un mantel blanco, platos humeantes desprendiendo un aroma delicioso y al lado velas pequeñas parpadeando al compás del viento. La lámpara amarilla colgada arriba bañaba todo en un ambiente romántico como nunca antes. Al sentarnos sentí mi corazón latir con fuerza. Mis manos temblaban al meterlas en el bolsillo y sacar una pequeña caja. La coloqué frente a Tuna. Ella me miró sorprendida y sus ojos se abrieron con emoción cuando abrí suavemente la caja. Dentro, un anillo de compromiso brillaba como el amor que siento por ella. Mi voz temblaba, pero cada palabra era firme. «Tuna, todo lo que quiero decir está en este anillo. Quiero caminar contigo el resto del camino. Quiero despertar cada mañana contigo y con Henry a mi lado. ¿Aceptas ser mi esposa?» Ella guardó silencio unos segundos con los ojos llenos de lágrimas. Luego, una lágrima de felicidad rodó por su mejilla y asintió con fuerza sonriendo entre lágrimas. «Sí, Alex, acepto». Ese instante fue como si el mundo se detuviera. La luna, las velas y la lámpara parecían unirse para ser testigos de nuestra promesa. Le puse el anillo en su mano y la estreché fuerte como un juramento de no soltarla jamás. Aquella cena se volvió más especial que nunca. Comíamos, reíamos y Tuna se sonrojaba cuando yo le contaba mis planes para la boda, un vestido blanco, una ceremonia sencilla.
pero llena de amor allí mismo en la granja, que fue testigo de tanto dolor y que ahora sería testigo del día más feliz de nuestras vidas. Dentro de mí nunca había tenido tan clara la fe en el futuro como en ese momento. El gran día por fin llegó. Desde temprano, en toda la granja se escuchaban risas y conversaciones. Luces colgaban en el patio, cintas blancas se movían suavemente con el viento, y flores silvestres frescas decoraban cada rincón. Me quedé inmóvil mirando sin creer que este lugar que antes guardaba tantas tormentas hoy se hubiera convertido en un paraíso romántico como un sueño hecho realidad. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de rojo con la puesta del sol. Las luces amarillas se encendieron cubriendo el jardín con un resplandor mágico. Cada sonrisa y cada mirada alegre de amigos y vecinos me hacían sentir con claridad que hoy no era solo nuestra boda, sino también un día de fe y felicidad compartida. La música empezó a sonar. Yo, con un traje sencillo pero arreglado, avancé mirando hacia el final del pasillo. Allí estaba Tuna caminando hacia mí. Llevaba un vestido blanco puro sin adornos exagerados, pero tan hermoso que me dejó sin aliento. En sus manos sostenía un pequeño ramo, y cada paso suyo parecía acercarnos a un sueño que alguna vez creímos inalcanzable. Henry corría delante lanzando pétalos de flores. Su risa clara llenaba el aire y hacía vibrar mi corazón. Sentí los ojos humedecerse. Mi pequeña familia por fin estaba completa. Cuando Tuna se acercó, avancé y tomé su mano. Nuestras miradas se encontraron y ya no hizo falta decir nada. Todas las promesas estaban en esa mirada. La persona que nos casó fue mi madre. Su voz temblaba pero era cálida. Hoy, ante todos los presentes, bendigo a mi hijo y a mi nuera. Que siempre se amen, que juntos superen las tormentas y que conserven esta felicidad hasta el final de sus vidas. Los aplausos estallaron en todo el patio. Saqué lentamente las dos alianzas. Mirando a Tuna con la voz temblorosa pero firme, le dije: Tuna, te prometo que pase lo que pase, siempre estaré a tu lado y al lado de Henry. Tú eres la mitad de mi vida. Ella, conmovida, me entregó el anillo y respondió: yo prometo ser siempre tu hogar, estar contigo para cuidar de Henry y construir juntos una familia llena de amor. Cuando los anillos se encontraron, el ambiente explotó de emoción. Aplausos, gritos de alegría y luces brillando como nunca formaban una sinfonía de felicidad. Henry nos abrazó fuerte y su risa inocente fue el broche perfecto para ese momento sagrado. La fiesta se celebró allí mismo bajo las luces de la granja. Mesas llenas de platos caseros, copas de vino que chocaban con alegría. El sonido simple de una guitarra acompañaba una canción de amor, convirtiendo todo en una escena sencilla pero mágica. Tuna y yo nos sentamos juntos de la mano. Comíamos, reíamos y soñábamos con el futuro, una casa llena de risas infantiles, cosechas doradas y un amor que nunca se apague. Esa noche, bajo un cielo estrellado y luces brillantes, supe que nuestro amor había comenzado oficialmente un nuevo capítulo, el capítulo del matrimonio, de la familia y de una felicidad plena. Chị gái Alex thở phào, như chút bỏ được gánh nặng đèn hơn bấy lâu. Trong mắt chị, một niềm cảm phục nặng nề hiện lên, cảm phục sự kiên cường và bao dung của người phụ nữ trước mặt. Họ cùng bước vào nhà. Trong căn phòng nhỏ, đứa bé vẫn ngủ say trong chiếc nôi. Ánh nắng dịu nhẹ lên qua khung cửa, phủ lên gương mặt trẻ thơ kia một vẻ ân hạnh đến khó tả. Chị gái Alex tiến lại gần, nhẹ nhàng bế đứa bé lên tay. Ánh mắt chị chợt sáng lên, nụ cười tự nhiên nở trên môi. Câu trả lời vẫn còn phía trước và chắc chắn sẽ có nhiều bất ngờ đang chờ đợi. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo.